Bueno, buen día chicos, espero que estén todos muy bien. Hoy voy a hacer un video introduciendo a un filósofo que aún no vimos, que es René Descartes. Habíamos quedado en el texto de Jasper, los orígenes de la filosofía. Habían leído ustedes la Apología de Sócrates de Platón. Y teniendo en cuenta este texto de Jasper, veíamos que la duda era uno de los elementos que originaba la filosofía a lo largo de la historia. ¿Sí? Había un distingo entre orígenes de la filosofía y principios de la filosofía. El principio era histórico, dice Jasper, hace 2500 años atrás, y el origen de la filosofía es lo que lleva a filosofar al ser humano a lo largo de la historia. Y en este marco tenemos a René Descartes, que es un filósofo moderno, nació en 1596 y murió en 1650, es decir, que vivió la mayor parte de su vida en el siglo XVII, es un filósofo del siglo XVII, de la modernidad, es un filósofo racionalista, y ya vamos a ver por qué es racionalista y cómo se opone el racionalismo al empirismo, y es un filósofo realista. Pero lo primero que hay que tener en cuenta para entender las meditaciones metafísicas de Descartes, la primera, la segunda y la tercera, que es la que vamos a ver nosotros, es el contexto de época en el que él piensa la filosofía y las posibilidades del conocimiento. Descartes está en una sociedad que venía de la Edad Media, en donde se imponía un dogma, que era la religión católica. Pero este dogma y estas certezas que se habían manejado durante siglos se van resquebrajando por distintos descubrimientos de conocimiento que hacen que la sociedad de la época sufra un gran escepticismo, tenga un gran escepticismo con respecto a muchos aspectos de la vida, tanto cotidiana como científica y filosófica. En primer lugar aparece Lutero, que pone en duda la figura del Papa, es decir, la centralidad que ocupaba el Papa se resquebraja. Lutero traduce la Biblia del latín al alemán, propone la libre interpretación y esto hace que cada uno pueda leer los textos sagrados y darle el sentido que cada uno construya, ¿no? A su vez se dan otras cosas como el descubrimiento de América, es decir, un mundo que no se pensaba que existía. Ellos lo ven como un descubrimiento nuevo que rompe los paradigmas geográficos de la época. Se pasa de una teoría ptolomaica del universo, es decir, que el centro era la Tierra del universo y todo giraba en torno a ella, para ver con Copérnico que la Tierra giraba alrededor del Sol, es decir, que cambian los paradigmas científicos, y esto produce un gran escepticismo en esa época que Descartes va a intentar destruir. ¿Cómo lo va a intentar destruir Descartes? Mediante las meditaciones metafísicas y sobre todo mediante la primera, en la que va a construir un escéptico, es decir, alguien que duda. El escéptico es aquel que duda de todo y el escepticismo se opone al dogmático. El dogmático es aquel que tiene determinada cuestión como una verdad y no la somete a discusión, no la somete a duda. El escéptico, por el contrario, somete todo a duda, y Descartes va a llevar la duda hasta las últimas consecuencias, pero no va a dudar particularmente de cada cosa, porque él va a decir: yo voy a tratar de buscar los fundamentos, ¿sí?, de mi conocimiento, y voy a tratar de pensar si esos fundamentos de mi conocimiento son o no errados, están o no errados. Entonces va a decir: yo no voy a dudar de que existe este granito de arena, después este granito de arena, después este granito de arena, la lapicera, el celular, la pared, los libros, la mesa, etc. Cada cosa en particular, sino que voy a llevar a cabo una duda metódica. Y esto es importante para entender las meditaciones de Descartes. La duda del filósofo va a ser metódica, y por eso él en su primer meditación va a plantear 3 niveles de duda que le van a permitir dudar de todo, pero con un método. El primer nivel de duda que encontramos, Descartes va a decir: he visto por la experiencia. Primero él va a decir:
esperé lo suficiente como para no ser tan joven para escribir estas meditaciones, ni ser tan viejo, es decir, una edad prudencial para llegar a llevar a cabo este pensamiento. Y él va a decir, el primer nivel de duda van a ser los sentidos. Dice, yo tengo lo que conozco desde siempre, las opiniones que me he formado desde la infancia, etcétera, etcétera, han sido siempre productos de los sentidos, es decir, de la vista, el gusto, el olfato, el tacto, ¿sí? Y yo veo, dice Descartes, que los sentidos, a veces me engañan. Y como a veces me engañan, no puedo tomarlos como fundamento de mi conocimiento. Va a decir Descartes. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando vamos por la ruta vemos a lo lejos el espejismo que hace en el asfalto el calor, ¿sí? Es decir, y vemos un lago que está tapando la ruta y un lago al cual nunca llegamos. Nosotros lo vemos, pero es un lago inexistente. Después, mediante la razón, vamos a llegar a la conclusión de que son distintos fenómenos físicos los que nos hacen ver ese lago, ¿no? De repente podemos agarrar, tapar el sol con la mano y los sentidos nos estarían ahí proporcionando este conocimiento, que es que la mano es más grande que el sol, porque los sentidos nos muestran que uno puede tapar el sol con la mano. Después, racionalmente, vamos a llegar a la conclusión de que el sol es mucho más grande que el planeta Tierra, etcétera, etcétera. Es decir, los sentidos no son una fuente de conocimiento válido, ¿sí? Va a decir, a veces vemos una torre a lo lejos que parece redonda, nos acercamos y es cuadrada. Creemos, decimos nosotros, escuchar un trueno y de repente era el sonido de un avión. Es decir, los sentidos no son una fuente fiable para conocer el mundo externo. Entonces va a decir Descartes, y esto lo hace, destruye absolutamente el fundamento de los sentidos como fundamento de conocimiento, los descarta. Es decir, imaginemos que Descartes en ese momento está desprovisto de sentido, de todo tipo de sentidos. El segundo nivel de duda que plantea en la primera meditación metafísica va a ser la cuestión de que él dice, yo no puedo distinguir el sueño de la vigilia. La vigilia es cuando uno está despierto y el sueño cuando uno está soñando. Dice, no puedo saber si estoy soñando o estoy despierto. ¿Por qué no lo puedo saber? Porque la serie de representaciones del sueño son a veces aún más intensas que la serie de representaciones de la vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Que uno estando durmiendo, a lo mejor, puede sentir más horror, más temor en una pesadilla que en la vigilia, que estando despierto. Es decir, que si tenemos en cuenta la intensidad de la serie de representaciones, no podemos taxativamente decir estamos dormidos o estamos despiertos. Además va a decir Descartes, a veces sueño que estoy en bata, porque así lo dice él, en bata con una hoja de papel en la mano junto al fuego y de repente me despierto y estoy durmiendo. Pero en ocasiones sueño que estoy durmiendo en mi cama tranquilamente y me despierto y verdaderamente estoy durmiendo tranquilamente en mi cama. Es decir, no puedo distinguir el sueño y la vigilia, y esto iba a ser el segundo nivel de duda, ¿sí? La serie, y esto es muy importante, la serie de representaciones del sueño son tanto o más fuertes que la serie de representaciones de la vigilia. Dice Borges, por el sueño que nos depara un horror aún mayor al que nos puede dar el día. Es decir, el sueño, la pesadilla, es mucho más intenso que el miedo que podemos sentir en la vida cotidiana, en muchos casos. Ese es el segundo nivel de duda. Y el tercer nivel de duda dice, imaginemos que no puede existir un Dios que me esté engañando, porque Dios es bueno, misericordioso, omnipresente, omnipotente, etc. Y un montón de adjetivos más que adjudica. Entonces dice, este Dios no me puede estar engañando. A lo mejor existe en su lugar un genio maligno, ¿sí? Un genio, es decir, como una entidad maligna, que me hace equivocar en determinadas cuestiones que son indubitables. Por ejemplo, yo esté soñando o no esté soñando, 2 más 3 va a ser 5, tanto en el sueño como en la vigilia, de eso no puedo dudar.
Después, un cuadrado tiene 4 lados, tanto en el sueño como en la vigilia. Que 2 más 3 es 5, que un cuadrado tiene 4 lados, son cuestiones de la razón. Sin los sentidos yo puedo llegar a esa conclusión, ¿sí? Es decir, no hace falta los sentidos. Ahora, si el sueño y la vigilia son dos elementos, son dos estados, que no son fácilmente distinguibles, es decir, no puedo saber si estoy soñando, si la vida es sueño, entonces lo que sí no puedo dudar es que 2 más 3 es 5, las cosas simples de la matemática y de la geografía, va a decir Descartes, y como no puedo dudar de esto, seguramente puede llegar a existir un genio maligno, no Dios, porque Dios sería incapaz de engañarme, pero sí un genio maligno que me engaña aún en esas cosas tan simples que son indubitables, como que 2 más 3 es 5 o que un cuadrado tiene 4 lados. Entonces, para entender, después vamos a llegar al cogito, al pienso, que es la famosa frase ego cogito ergo sum, yo pienso luego existo, de la segunda meditación, y después vamos a llegar a cómo llega argumentativamente Descartes al dogmatismo, ¿sí? Y a la idea de Dios en la tercera meditación. Es decir, acá para resumir todo lo dicho hasta el momento, tenemos que Descartes escribe las meditaciones metafísicas, se va a Holanda. Descartes es un filósofo francés, él se va a Holanda a escribir en una casa, tranquilo, en la montaña, sus meditaciones metafísicas, junto al fuego, como dice ahí en las meditaciones, y se propone dudar de todo, es decir, construir un escéptico tan fuerte, que al destruirlo argumentativamente después en las siguientes meditaciones, destruya a todo el escepticismo de su época, ¿sí? Al escepticismo reinante en su época. Entonces, ese es el fundamento que lleva a Descartes a escribir las meditaciones metafísicas. ¿Cuál va a ser? Destruir el escepticismo reinante en su época, producto de un sinfín de acontecimientos como el cambio de la teoría ptolomaica a la cuestión o sea, la cuestión de que la Tierra está en el centro del universo cambia, ya no somos el centro del universo creado por Dios, sino que somos un simple cascote dando vuelta alrededor de un astro muchísimo más grande que la Tierra, en donde hay planetas mucho más grandes e importantes que la Tierra en magnitud, en donde la figura del Papa, que era palabra de Dios, directamente bajada a través del Papa, se va resquebrajando, porque si llega Lutero, viene Lutero, que mediante el protestantismo crea toda una corriente del cristianismo que desestima la autoridad religiosa del Papa. Entonces las creencias de la gente ya empiezan a tambalear, se fragmentan, empiezan a producirse distintas sectas dentro del mismo cristianismo. El descubrimiento de América, son todos elementos, el advenimiento de un capitalismo incipiente, es decir, son todos elementos que destruyen el orden mundial de Europa en ese momento, que generan un gran escepticismo social. Ese escepticismo va a ser tratar de destruirlo a través de las meditaciones metafísicas. ¿Cuál va a ser el problema? Que Descartes va a construir un escéptico tan fuerte, que después va a ser muy difícil destruirlo a lo largo de las meditaciones siguientes. Ya lo vamos a ver a eso. Así como a principios de años vimos que los presocráticos se preguntaban sobre el arjé, el origen del universo, que había generado todo, y habíamos estudiado a Tales, que decía que todo se había originado a través del agua, y habíamos visto que otros presocráticos, Heráclito, hablaban del fuego, otros hablaban del aire, etcétera, etcétera, y otros de todos los elementos juntos, que se preguntaban acerca del origen del universo, los físicos, los presocráticos. Después pasamos por Sócrates y vimos que Sócrates se preguntaba acerca de la verdad, ¿sí? Como le había dicho el oráculo de Delfos, que él era el hombre más sabio, él dijo, bueno, yo voy a ver si realmente soy el hombre más sabio, va a través de la mayéutica desentrañando esa verdad.
del oráculo y se da cuenta que él es sabio por no creer saber lo que no sabe, ¿sí? Y tenemos esta gran pregunta después de muchísimos años, de miles de años, que es la pregunta de la filosofía moderna, que es la siguiente: ¿qué puedo conocer y cómo? Esa va a ser la pregunta que se va a hacer Descartes. Por eso escribe el discurso del método, por eso escribe las meditaciones metafísicas, tratando de pensar esta pregunta, que después la va a continuar Hume, que la va a continuar Kant. Ya lo vamos a ver en su momento, va a haber videos, esto es solo una introducción a Descartes, para que veamos desde dónde piensa nuestro filósofo René Descartes a la filosofía y a qué pregunta trata de responder, que es: ¿qué puedo conocer y cómo? A esa pregunta responde diciendo, bueno, los sentidos no son una fuente de conocimiento, o sea, ¿cómo? No a través de los sentidos, por distintos motivos. Después viene el otro nivel de duda, que es difícil distinguir el sueño de la vigilia, porque la serie de representaciones del sueño y la serie de representaciones de la vigilia son muy fuertes, las dos, quizás más la del sueño, la de una pesadilla. Y después dice: imaginemos que Dios no existe, que existe en su lugar un genio maligno que me engaña aún en las cosas más sencillas, como que 2 más 3 es 5 y que un cuadrado tiene 4 lados. Bueno, chicos, a grandes rasgos, esto es el resumen de la primera meditación, que es brevísima, ¿sí? Este es un video orientador, no solo para la primera meditación, sino para después, cuando lean la segunda y la tercera, que ya voy a sacar videos explicando específicamente cada una, puedan llegar a pensar que Descartes sale de un momento que es la teología medieval, ¿sí? Donde el debate era teológico acerca de cómo existía Dios, etcétera, etcétera, cómo era Dios, se había construido el universo, se había emanado de él, etcétera, etcétera. Toda una cosa que no nos vamos a meter en la filosofía medieval, pero él venía de toda esa tradición en un momento de una crisis muy fuerte en el pensamiento occidental, y a esa crisis Descartes va a tratar de dar respuestas. Bueno, chicos, espero que estén bien. Nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo fuerte a cada uno.